40 años atrás comenzaba el terrorismo de Estado cívico-militar y de poderosos grupos económicos dominantes dentro y fuera del país. Con esa llegada empezaba la muerte, empezaban los desaparecidos, las torturas, empezaba el secuestro de la información, todo para establecer un formato de país que le sirviera a los grupos que venían a apropiarse de la República, a llevarnos puestos y también quedarse con nuestras riquezas, con las riquezas y los bienes estratégicos como el Estado y todo lo que producía. Pero hubo algo, el secuestro de la memoria, el secuestro de la identidad. 40 años han pasado y este presente que no tiene nada que ver con aquel, porque la misma derecha que fue funcional a la entrega del país, hoy está en el gobierno por los votos. El voto popular abre una nueva dimensión de la batalla de las ideas, una batalla a la cual hay que volver rehaciendo la memoria. Dicen que la memoria suele ser un prólogo, por esto que hay que dejarla abierta para poder ir ensanchando las distintas miradas y la composición de lo que sucedió y cómo se puede reelaborar o resignificar en el presente. Lo cierto es que esta batalla nos encuentra preparados para discutir una identidad que se fue reconstituyendo en los últimos 12 años, de carácter nacional, de carácter continental, poner en litigio la memoria, poder discutir los bienes comunes de la sociedad, aún con las diferencias de pensamiento. Y es estratégico pensar en esto, de la unidad en la diversidad, más que nunca, porque se trata de dar una batalla unidos, pero al mismo tiempo discutiendo las distintas originalidades de cada una de las partes de este ancho, generoso campo nacional y popular. Llegaron para llevarnos la vida, para quedarse con nuestra riqueza, para establecer el orden de la obediencia debida en el pensamiento, en la moral, en la ética, para apropiarse de una justicia que hoy sigue estando al servicio de las minorías que roban la dignidad y la riqueza al pueblo. Entonces es un momento de reflexión y por eso mismo hemos decidido hacer un formato de entrevistas para que se crucen todas las reflexiones, todas las miradas y sobre todo puedas vos luego establecer aquello que nos faltó durante la dictadura, un criterio propio, una definición tuya sobre lo que entendés y lo que pensás y que seguramente decidiremos juntos. A 40 años del comienzo de un genocidio económico, humano, cultural, Mate Amargo te presenta. Oscar Tafetani, gracias por estar aquí en este especial de Mate Amargo y tanto para hablar de derechos humanos. En tu función en la Agencia Nacional de Noticias, en una sección justamente que tiene este tenor. Lo primero que me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo se piensa estos 40 años en cuanto a lo que persiste de quienes nos han quitado los privilegios de nuestros derechos, ¿no? O sea, ¿cuánto ha estado vigente hasta este recorrido esa quita por parte de quienes dieron el golpe en 1976? Bueno, creo que hubo una apropiación
que no cesa y que no ha terminado. Es decir, muchas veces los vencedores, vamos a decir, los que ganan el poder, se apropia del sentido. Es una de las primeras apropiaciones que realiza. El sentido de las cosas, el para qué estamos, para qué existe una agencia nacional de noticias. Cuando nació Telam, en el año 49, se proyectó hacia América Latina, por eso es Telam, ¿no? Y se pensaba como una gran usina generadora de ideas y de comunicación desde nuestro país hacia América Latina y el mundo. Se la pensó en grande. Luego la historia la fue reduciendo un poco, la fue adaptando a esa visión mezquina de ciertas élites y ciertos autodenominadas élites, porque no son, yo no las reconozco ni siquiera como élites. Pero hay algunas cosas que no cambiaron y que ya sería bueno que empezaran a cambiar, y una de ellas es el concepto de obediencia debida en cuanto a la comunicación. Es decir, se pensaba que un comunicador del Estado era un empleado del gobierno de turno, que debía tocar la música que tocara el gobierno de turno, pero hay algunas cosas que no cambiaron y que ya sería bueno que empezaran a cambiar, y una de ellas es el concepto de obediencia debida en cuanto a la comunicación. Es decir, se pensaba que un comunicador del Estado era un empleado del gobierno de turno, que debía tocar la música que tocara el gobierno de turno, que debía silenciar las cosas que no le gustaban al gobierno de turno y amplificar aquello que sí quería el gobierno de turno. Yo creo que ese concepto de obediencia debida, que llevó a cosas tremendas en la época de la dictadura, te diría que hay hasta algunos compañeros de Telam que vienen desde aquella época. Y uno de ellos, no me interesa decir el nombre, pero por ejemplo participó en un reportaje que se le hizo a una detenida de la ESMA, que era Telma Jara de Cabezas, a que se la llevó a un café y se fraguó una entrevista como si ella hubiera estado en libertad, hablando de su hijo desaparecido. O sea, la disfrazaron de madre de un desaparecido para hacer un falso reportaje justificando esa violencia y ese terror de la desaparición. Y hubo periodistas que se prestaron a eso. Hubo un periodista que hizo la crónica, hubo un periodista que sacó las fotos. Sabiendo quién era. Y sabiendo quién era, por supuesto. Y un editor. Entonces, digo eso como pasaban otras cosas. Te puedo contar, por ejemplo, cuando Vicente Gonzalo Mazot, que tenía 20 y pico de años y era el secretario de redacción de la revista Cabildo, que era una revista fascista, promilitarista y que apoyaba la dictadura, les obligaba a los obreros gráficos de la nueva provincia de Bahía Blanca a hacer las tapas de la revista Cabildo, donde decían hay que matar a los zurdos. Y esos mismos obreros gráficos que hacían la tapa después eran reprimidos y eran asesinados, como fueron Heinrich y Loyola, que eran los jefes del taller gráfico de la nueva provincia. ¿Y por qué? Porque defendían los derechos de los trabajadores. Ni siquiera tenían partido político, pero eran los zurdos. Parece ser que algún derecho humano
que está recortado, que parece que a algunos les conviene que quede encapsulado, porque Exacto. si se abre, implica una nueva calidad y dimensión de lucha en el tema de la ciudad. No sé si lo compartís, pero disculpad que me extendí, pero me parecía importante saber tu opinión sobre esto. Yo recuerdo que haber leído las minutas de Rodolfo Walsh a la conducción de Montoneros en el año 75, cuando ya Rodolfo veía que la lucha de Montoneros, digamos, que estaban en la derrota, que estaban entrando en la derrota y que el enemigo había obtenido victorias militares. Y te estoy hablando antes del 24 de marzo del 76. Y Rodolfo dice, yo lo que propongo es que nosotros hagamos una retirada fundiéndonos en el pueblo y volver sobre nuestros pasos y disolvernos en el pueblo y pedir y ofrecerle la paz, ofrecer una especie de armisticio, qué sé yo. Dice, a cambio de que vengan las Naciones Unidas y pongan la bandera de los derechos humanos. Así lo dice Rodolfo Walsh. Sí, sí, sí. Entonces, en esa época se hablaba de los derechos humanos como se hablaba de, no sé, de las convenciones de Ginebra para los enfrentamientos bélicos, o sea, reglas para la guerra y cosas. Entonces, derechos humanos estaba medio acotado a esa cuestión, simplemente de que se respete, que no se torture, que no se haga esto, etc. Pero a partir de allí, y justamente porque el movimiento de resistencia a la dictadura tomó esa bandera, justamente, los derechos humanos, y fueron las madres y fueron las abuelas, bueno, las que llevaron la punta en eso. Justamente por eso nosotros hemos tenido tiempo de elaborar, de ampliar, de meditar sobre esta cuestión de los derechos humanos. Y entonces empezar a leer de otra manera la Constitución cuando habla del derecho a la vivienda digna, cuando habla del derecho al pan, ese tipo de cosas. Cuando miramos los derechos del niño, cuando miramos los derechos de la mujer, específicos de la mujer, bueno, entonces ahí se nos amplía el horizonte. Y yo creo que justamente por eso estamos en condiciones, tal vez más que ninguna otra sociedad en América Latina, te voy a decir, de darle esa gran dimensión a los derechos humanos y de convertir a los derechos humanos en el centro de una política. Yo te quiero llevar, antes de hablar del derecho humano hoy, desde el ejercicio de la comunicación, a la hora de poder establecer otro escenario para la réplica, ¿no? Frente a un escenario que está dominado de carácter prácticamente universal por el pensamiento de derecha hegemónica de los medios de comunicación. Una victoria de la dictadura, que no era solo esa victoria militar que ya advertía Walsh a principios del 76, que fue la victoria de imponer una manera de mirar los problemas argentinos, una manera de mirar el mundo, una manera de relacionarse con los otros. Cuando ellos decían que defendían el ser nacional, ¿y cuál era el ser que defendían ellos? Yo recuerdo bien las campañas en la televisión, donde había unos publicistas que incluso llegaron hasta hace poco, que contribuían, donde se defendía, por ejemplo, se entraba en cuestión, por ponerte un caso, todo ese imaginario latinoamericano desplegado sobre la patria grande, las cuestiones que nosotros veíamos en la música, en el cine, en las expresiones artísticas,
y también en las propuestas políticas, por supuesto. Se empezaba a pensar en términos de latinoamericanos. Era muy importante en aquel momento la Revolución Cubana y todo lo que había venido, por supuesto, después de la Revolución Cubana. Pero bueno, había que borrar eso de la faz de la tierra. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, en el diario Clarín, una polémica entre... El diario lo presentó como una polémica. Julio Cortázar y Eduardo Gudiño Kiefer, donde Cortázar decía, pese a todo lo que me dicen, que los chilenos son estos, que no tienen nada que ver con nosotros, que los bolivianos no tienen nada que ver con nosotros, que con los uruguayos tampoco, que esto, qué sé yo, pese a todo, yo creo en la unidad latinoamericana. Dice, por útil, por práctica, porque estamos todos cerca, porque hablamos la misma lengua. Dice, creo en eso y no en dice, no pienso en un futuro de una especie de infierno fascista y tecnológico, así lo dice Cortázar. Dice, donde estemos todos separados y no sepamos ni siquiera lo que nos pasa.